Buenas tardes. Hoy tenemos a un invitado especial, es el doctor Diego López Cámara, y nos va a presentar la ponencia de ¿Podría Matt Damon realmente sobrevivir en Marte? Y bueno, se los presento y les voy a leer un poco de él. Diego López Cámara Ramírez es doctor en astrofísica e investigador nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Fue galardonado con el premio Gabino Barreda por tener el promedio más alto en su generación. La maestría y el doctorado lo realizó en el Instituto de Astronomía de la UNAM, graduado con honores, en donde realizó estudios sobre la morfología y microfísica presente en los discos de acreción que rodean los hoyos negros y producen los destellos de rayos gamma. Posteriormente realizó 2 estancias postdoctorales en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y el segundo en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Actualmente forma parte de la planta académica del Instituto de Astronomía en la UNAM. El principal interés del doctor López Cámara es comprender la naturaleza de los fenómenos astrofísicos por medio de los modelos analíticos y simulaciones numéricas. Su línea de trabajo abarca fenómenos relativistas de alta y baja energía, así como en fenómenos de baja energía mediante el uso de simulaciones hidrodinámicas. En el rango de alta energía ha demostrado especial interés en los destellos de rayos gamma, su formación, la evolución a través de la envolvente estelar, variabilidad y casos exóticos. En el rango de baja energía estudia la evolución de chorros eyectados desde protoestrellas a través del medio interestelar. Ha publicado numerosos artículos en revistas internacionales indexadas y ha dado pláticas tanto en conferencias internacionales como nacionales. Además, tiene diversas colaboraciones con grupos de investigación en el Instituto de Astronomía de la UNAM, el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, la Universidad de Oregón y el Centro de Harvard-Smithsonian de Astrofísica en Estados Unidos y la Universidad Estatal de California, Campus Santa Cruz en Estados Unidos. Finalmente, el doctor López Cámara está profundamente interesado en actividades docentes tales como la formación y tutoría de estudiantes de licenciatura y posgrado, así como la divulgación de la ciencia. Recibimos al doctor López Cámara con un aplauso y los dejo con él. Hola, llámenme Diego. López Cámara me hace sentir nada más viejo. Bueno, entonces les decía, soy Diego. Antes que cualquier cosa, quiero felicitarlos. 15 años se dice fácil, pero híjole, cuesta un montonal. Tengo el gusto conozco a Mario, William, que fue mi asesor del doctorado, Julieta, José Antonio de Diego, Julia Espresate, y aquí Oriana. Y bueno, me uno a las felicitaciones y qué padre que hacen este tipo de eventos. Bien, entonces, me dijeron que trajera una plática divulgativa. Entonces me ocurrió la película esta del Marciano y preguntarme si realmente Matt Damon podría sobrevivir o no en Marte. Un amigo de aquí de la facultad se enojó muchísimo y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Es acaso vas a publicar en la revista muy interesante? Le dije, no, bueno, tranquilo. En realidad, de lo que vamos a platicar es qué tan fácil es, o vaya, si hay condiciones de habitabilidad en Marte, y además lo vamos a ligar con la película del Marciano. Sí, pero bueno, en realidad es como el título y va a haber puntos ahí, nada más para ver qué tan bien o mal lo hizo Ridley Scott. Bien, esta es la primera, bueno, no es la primera imagen que se recibe de Marte, pero sí es la primera imagen de la sonda Vikingo en el 76. Y no sé ustedes, pero yo veo una cara, veo ahí un ojo, otro ojo, como la nariz, hasta una fosa nasal, la otra y la boca. Vieron esto los americanos, NASA, y ¡prum!, entran en escándalo, ¿no? Y entonces desde un principio creyeron que esto era, qué sé yo, los marcianos, entes en Marte que habían construido este montículo con cara humana, de modo tal que cuando nosotros lo viéramos dijéramos, hay alguien que está intentando comunicarse con nosotros. Cuidado, esto no es otra cosa, es una región en Marte. Esto mide más o menos como 3 kilómetros por 2 y como 500 metros de altura, y no es otra cosa más que un monte, ¿ok?
Y somos nosotros, en nuestra obsesión por encontrar vida en otros planetas, que vemos una cara ahí. ¿Ok? Entonces, en toda esta plática, y de hecho les recomiendo de aquí en adelante, de verdad, duden muchísimo de todo este tipo de nota amarilla. Bien, entonces bueno, pasando Sidinia, entonces insisto, cuidado. No solo de eso, sino ahora, no sé qué tanta gente estuvo al tanto, pero desde hace como 2 o 3 años, hubo una campaña muy fuerte llamada Mars One, que querían llevar humanos a Marte y en teoría en algún momento iba a ser como un Big Brother en el que iban a analizar a los candidatos y había uno de la India, uno de Estados Unidos, uno del Reino Unido y en teoría había habido como algo así como, no me acuerdo si 20,000 o 200,000, 20,000 candidatos, ¿ok? Ojo. Entonces digo, no sé, desde un principio, si ahora se meten a Mars One, a su página, dice donar, y no sé dónde más, donar. Yo desconfío de algo así, ¿no? Pero bueno, entonces al final vamos a regresar a esto. Bien, entonces bueno, voy al grano. Vamos a ver entonces condiciones de habitabilidad en Marte. Por cierto, si alguien tiene una pregunta, deténgame. Prefiero así como en el momento antes que hasta el final. Bien, entonces, ¿qué se necesita? Son 3 cosas, digamos, esto es a grosso modo. Se necesita 1, recibir energía. Bueno, obvio que haya un sistema solar, que haya, qué sé yo, un sol, una tierra y que ese planeta, 1, que logre recibir energía suficiente. 2, que tenga atmósfera. Ahorita van a ver para qué, para que no pierda toda la energía que recibe. Y 3, que tenga agua líquida. Y sí, desde un principio estamos buscando vida similar a la nuestra. No es el principio antropogénico. Entonces, de hecho, me da muchísima pena, pero los astrofísicos definimos inteligencia, o sea, todo este asunto de SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, y inteligencia es absurdo cómo lo definimos. Un elefante, una ballena, un perro, incluso nosotros, hasta hace, qué sé yo, unas decenas de años, no hubiéramos sido inteligentes. Los astrofísicos definen inteligencia como, ¿tienes un radiotelescopio? ¿Sí o no? Si tienes radiotelescopio, entonces te considero inteligente. Bueno, hacen esto porque es como el mecanismo en el que se puede comunicar dos planetas así a larguísima distancia. Entonces, de una vez, para que vean, entonces todo este tipo de clasificación es totalmente complicado y ambiguo. Y bueno, entonces estamos buscando vida, digamos, similar a la que tenemos en la Tierra. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es ver punto por punto. Entonces, energía. Este es el Sol. Se creó hace 4,500 millones de años. Y no sé si lo ven, aquí esta escala, esa es la Tierra. Y esta es una eyección de masa corona. Bueno, no es una eyección, pero bueno, es una, una llamarada ahí. Bueno, entonces es gigante. Se encuentra a 8 minutos luz, que es básicamente 150 millones de kilómetros. Y tenemos la suerte entonces de bueno, entonces, ok, al otro punto voy después. Entonces, bueno, estamos recibiendo energía del Sol. El Sol tiene 4,500 millones de años. Le queda por vivir otros 4,500 millones de años. Está justo a la mitad de lo que le queda por vivir. Es un cuarentón. Siguiente punto, una atmósfera. Entonces les decía, la atmósfera es, entonces, si recibes energía, quieres retener esa energía. Quieres tener, qué sé yo, como una express que esté manteniendo ahí eso. Y resulta que si tienes masa muy chica, la fuerza gravitacional de ese planeta es tan chiquito que no logra mantener la atmósfera. Por otro lado, si es enorme, la fuerza de gravedad es tan grande que de hecho retienes la atmósfera y está todo hasta abajo, es súper densa. Entonces tampoco te conviene, va a ser demasiado caliente. Necesitas estar en una masa tipo mediana. ¿A qué me refiero con mediana? Para que justo la gravedad sea suficiente para que ni esté tan denso
ni lo pierdas. Y resulta, digo, no es casualidad. Esta masa es del orden de una masa terrestre. De hecho, va como desde un 70% de masa terrestre hasta como 5 masas terrestres, que estás dentro de este rango. Si eres muy chico, qué sé yo, Mercurio, no tienes atmósfera. Pero si eres Júpiter, tienes una atmósfera muy densa. Entonces necesitamos, 1, entonces energía, 2, tener una masa tipo terrestre, y entonces ahora vamos a ver agua líquida. Entonces, digo, esto está absurdo, pero entonces, si entonces tienes algo que te da energía, tienes atmósfera, pero estás muy cerca, aquí, pues, muy lejos, entonces el agua se va a congelar. Si estás muy cerca, se va a evaporar toda. Necesitas estar justo a la distancia en la cual el agua se encuentre en su fase líquida. Y a esto se le denomina ZH, zona habitable, o bueno, HZ, siglas en inglés. ¿Ok? Resulta, otra vez, por eso estamos vivos, la Tierra está justo dentro de la zona habitable del sistema solar. Entonces ahora, qué sé yo, si se busca vida extraterrestre en otros sistemas solares, el planeta en específico en el que estén interesados tiene que estar a fuerza dentro de este sistema, digo, de esta zona habitable. Si está muy lejos, se descarta. Si está muy cerca, también. ¿Ok? Entonces, estas son las 3 condiciones que va a haber: energía, atmósfera y agua líquida. Vaya, una estrella que no esté muriendo, una atmósfera, entonces para eso necesitas una masa tipo terrestre, y agua líquida, es decir, estar dentro de esta zona habitable. Eso es para la Tierra. Entonces, analicemos qué onda con Marte. ¿Ok? Marte, digo, siendo parte del sistema solar, entonces tiene la misma estrella que nosotros. Entonces la estrella le queda también 4.500 millones de años por vivir. Y también está dentro de la zona habitable. De hecho, Mercurio, Tierra y Marte, los 3 están dentro de esta zona habitable del sistema solar. De hecho, se cree que en un principio, cuando se creó el Sol se crea hace 4.500 millones de años y casi se crea al mismo tiempo todo el sistema solar, entonces, qué sé yo, como 4.4 billones de años. Y en un principio se cree que tanto Marte como Venus tuvieron agua líquida, en un principio. Entonces, y bueno, con el paso del tiempo ha sufrido varias consecuencias. Lo que les decía, entonces, fíjense, Marte, la Tierra, está a 150 millones de kilómetros, y Marte se encuentra un 38% más, o sea, a 207 millones, pero está dentro de la zona habitable. Entonces, si tuvieran, si ustedes colocaran la Tierra aquí, estaríamos casi en las mismas condiciones, un poquito más frío, pero casi igual. ¿Ok? Entonces, bueno, qué bueno. Entonces, tiene una estrella, está dentro de la zona habitable. Entonces Matt Damon sonríe. Esto es una imagen que saqué de Nature, en la que comparan el desierto de Atacama, en Chile, contra la superficie de Marte. Que fue como en el 2002, la imagen. Y vean nomás el gran parecido que hay entre Tierra y Marte. Tanto parecido que digo yo, que soy malísimo con Photoshop, que logré modificar el cielo de una y el cielo de otra, y en realidad lo que ustedes creían que era Marte era la Tierra y viceversa. ¿Ok? Entonces, esto es el desierto de Atacama en Chile, está muy cerca de donde están los observatorios de la ESO, y esto es Marte. Entonces, se parece un montonal. La atmósfera, entonces, bueno, vienen las buenas noticias. Entonces va a ser un comparativo entre Tierra y Marte, y esto está a escala. La masa de Marte es como una 10ª parte, que no es tan bueno, pero bueno. Y el tamaño es más grande que la Luna, digamos, si le pusieran la Luna, es aquí, es como el punto intermedio entre Tierra y Luna.
Entonces, en tamaño se parece mucho y en masa se parece. Entonces, con esto, y entonces como está ubicado relativamente en la misma, digamos, cercano a la posición en la que está la Tierra, fíjense, la Tierra tarda 365 días en dar la vuelta, digo, un año son 365 días, y para Marte son casi 700, es un factor de 2, lo cual para astronomía no es nada, más menos 2. Y incluso su periodo de rotación son 24 horas más 40 minutos. Esto es muy parecido. Los amaneceres y atardeceres tardan casi lo mismo. Entonces, todo esto son buenas noticias. Detalle, y esto lo vamos a ver hasta el final también. Debido a que la masa de Marte es una décima parte, entonces la gravedad, digo, han visto, ¿no?, todas las escenas en la Luna. Entonces esto es todavía más extremo, entonces deberías rebotar muchísimo más. Tardar, digo, si brincas, tardar mucho en caer. Detalle que no está tan padre, ¿ok? Y de plano, lo que está terrible es, debido a la atmósfera, que ahorita la vamos a ver un poquito más a detalle, este es un comparativo, la Tierra, bueno, no sé por qué lo ponen en Fahrenheit, aquí chiquito está en grados centígrados. Entonces, más o menos la media en la Tierra son 15, 20 grados centígrados. La media en Marte son menos 63 grados centígrados. Y la temperatura, digamos que en la Tierra oscila, a grosso modo, entre 60 grados centígrados, que se siente como el día de hoy, hasta menos 90 grados centígrados. En Marte oscila desde como 30, pero hasta menos 140. ¿Ok? Es bien frío. Entonces este es un problema, digamos que si quisieras ir a Marte, entonces necesitas llevarte triple abrigo. Y sobre todo el problema está aquí. Entonces, debido a que es una décima parte la masa de Marte, la atmósfera se ha ido perdiendo. Entonces, la atmósfera que hubo inicialmente, es lo que les decía, el tamaño, no el tamaño, la masa de Marte ha sido tan chiquita que ha ido perdiendo atmósfera, al grado en que la atmósfera es 100 veces menor que la atmósfera que tenemos hoy en día. Digo, la atmósfera que hay en la Tierra. Entonces, si les preocupaba que la masa fuera 10:1, la atmósfera es 100:1. Y ese es un tremendo problema. Y no solo eso, sino resulta que los elementos químicos también son muy distintos. Eso lo voy a ver ahorita a continuación. Entonces, estos detalles, que la temperatura sea muchísimo más fría, que la atmósfera sea 100 veces más tenue que la nuestra, y que además los compuestos químicos que la componen sean muy distintos, son el grave problema que hay en Marte. ¿Ok? Entonces, esto es un comparativo, y esto está muy bien hecho, en realidad, de cómo es tanto la atmósfera como la superficie marciana, de Marte y la nuestra. Entonces, si fueras Matt Damon, tendrías ahora sí aquí que ponerte a pensar. Entonces, esto es lo que les decía. Este es un comparativo, esta es la Tierra, que somos casi 80% nitrógeno, oxígeno, y hay trazas de argón y dióxido de carbono. Y en cambio, Marte, que insisto, 100 veces más tenue, pero está casi puro dióxido de carbono. ¿Sí? La contingencia de acá no sería, bueno, tendríamos que hacer algo mucho más grave allá. Entonces, dióxido de carbono, y luego nitrógeno y argón, hay oxígeno. O sea, sí podría sacar oxígeno de algún modo para respirar. Pero vean nomás lo pequeño que es, 0.1% de oxígeno. Estamos, ¿no?, al revés. O sea, todo tóxico y poquito oxígeno. ¡Ay, qué horror! No solo eso, sino el año pasado se vio, este es un video, entonces va a mostrarles el viento, el sol está lanzando un viento desde acá, o sea, no solo lanza fotones, sino además lanza protones y electrones, que se le llama viento solar, y es lo que está pegando acá. Y entonces, aunque tiene lo voy a poner de nuevo, perdón. Entonces, aunque tiene una atmósfera muy tenue y de hace 4.500 millones de años ahora
es 100 veces más tenue que el de la Tierra, peores noticias. Entonces está pegando el viento del Sol y el viento del Sol se está llevando iones. Bueno, esto es como la ionosfera, estos son como 100 kilómetros de altura y esto es una simulación en la que muestran cómo hay pérdida de material todavía de la atmósfera para empeorar las cosas. Y ahorita lo va a comparar, esto lo vio MAVEN, que es Mars, no me sé el nombre de las siglas, pero es un satélite que está orbitando sobre Marte. Y ahorita van a ver, estos todos son simulaciones, lo comparan con las observaciones que van a salir. Ahí está. Ay, a ver si llego. Entonces, fíjense, hasta voy a hacer un... Entonces, más o menos se ve esto, fíjense. Entonces, está perdiendo del orden de 10 millones de partículas por centímetro cuadrado en un dedo pulgar por segundo, más o menos. Entonces va, digamos, acá. Entonces se pierde desde 10 millones hasta, qué sé yo, 10,000, 100,000. Del orden de 1,000,000 por segundo por centímetro cuadrado de partículas está perdiendo Marte. No suena bien. Entonces, pues la atmósfera no hay. Entonces, si quisieras sobrevivir en Marte, del único modo es, vas a tener que construir un tipo de invernadero y ahí ya crear tú tu propia atmósfera y luego ya festejar. Y eso está bien tratado, está muy bien tratado. Ok, entonces llevamos como una palomita en que sí recibe energía, está dentro de la zona habitable. Ay, nos dan buena noticia con la atmósfera, que es sumamente tenua, compuestos totalmente distintos y está perdiendo material. Pero bueno, si construyes tu invernadero, estamos bien. Entonces ahora vamos a ver el último criterio que es necesario, ¿no? Que es agua. Y de hecho lo que queremos es, no agua, agua líquida. ¿Ok? Entonces, lo que sí se sabe desde hace 20, 30 años es, en Marte hay agua líquida, hay hielo. No sé por qué, este es el polo, bueno, no importa. Es en los polos, aquí es que está medio volteado, pero en los dos polos se sabe que hay hielo. De hecho, es este. Sí hay hielo. De hecho, lo que se ha visto, fíjense, de octubre del 96 a, qué sé yo, 3 meses después, a como 3 meses después, de hecho, varía su tamaño. O sea, sí hay sublimación, pues. Pero luego, otra vez se forma, o sea, como que sí, o sea, hay como una variación en el tamaño y luego otra vez se empieza a incrementar. Entonces, hielo hay. Y de hecho, lo que vimos ya también, ahorita me estoy adelantando, incluso en el Ecuador ya se descubrieron como vestigios de hielo. Entonces, hay hielo en muchas partes. Pero lo que nos interesa, insisto, es agua líquida. Entonces, haciendo un análisis, un zoom, digamos, a la superficie de Marte, se ve este tipo de fenómeno, o qué sé yo, como este tipo de fenómeno, y esto es muy parecido, digamos, como si el delta del Nilo se evaporara por completo, dejaría este tipo de estructura, ¿no? O sea, erosión. Entonces, como que esto nos daba información sobre, mira, entonces hay hielo, agua solidificada, y esto lo que dice, en algún momento creemos que hubo agua líquida. ¿No? Es como creemos que es una evidencia indirecta. Y así la dejamos. Nunca nadie se agarró los pantalones y dijo, agua líquida. No, todos así como con mucho cuidado. Pero hay muchas otras evidencias, por ejemplo. Bueno, eso es lo que les decía, que creemos que en el pasado, entonces a partir de este tipo de morfología, hubo agua líquida. En el 97 se lanzó el rover Pathfinder, que era ridículamente pequeño, y en realidad lo único que hizo Pathfinder es sacar las fotos. Estas fueron las fotos que les enseñé en un principio, comparando con Chile.
Y qué sé yo, unos 5 años después lanzaron a Spirit y Opportunity. Este ya murió, está debajo de no sé cuántos kilos de arena. Murió en una tormentita. Pero este sigue vivo. Y lo que hicieron los dos durante bueno, este dio información como por año y medio, este sigue andando. Entonces hicieron un análisis geológico y luego lanzaron, este es mi favorito, Phoenix. Y bueno, entonces estos lo que tienen es la habilidad de moverse. Phoenix no. Phoenix era simplemente como aterrizó y de ahí no tiene cómo moverse. Y tiene una pala y con esa pala analizaba, digamos, la superficie marciana. Y no sé si ven, pero esto fue de plano del impacto. ¡Pah! Se ven como estas estructuras ahí hexagonales, poligonales. Por desgracia, el brazo no lograba ir por debajo, ¿no? El brazo estaba condenado a nada más hacer hacia los lados, entonces no pudo agarrar estas cosas. Lo que sí logró entonces Sol dice 20 días después de la misión y esto es 24 días después de la misión. Entonces lo que hizo es escarbó en la superficie y no sé si ven cómo ven este tipo de estructuras que 4 días después se evaporó. Entonces como que esto también nos daba evidencia de, bueno, puede ser hielo. Eso es lo que les decía, que había hielo. Phoenix aterrizó en el ecuador de Marte. Y entonces como que todo esto daba indicios de, bueno, no solo en los polos, sino en el ecuador hay hielo, hay zonas erosionadas por agua líquida. Y luego llegó Curiosity, que no sé si lo tengo acá, bueno, ahorita les enseño. Curiosity, que fue todo un breakthrough en los rovers esto que mandaban a Marte. Mientras los otros, ahorita van a ver, los otros son chiquititos. O sea, que lograra aterrizar fue todo un problemón. Lanzar estos era facilísimo. De plano lo que haces es los envuelves en, digamos, como papel burbuja, así extremo, los lanzas y esperas a que aterricen en Marte y dejas que rebote un montón. Y ya que rebotó, de plano desde adentro poncha estas como papel burbuja y luego ya logra salir. Lanzar es todo un problemón. Este es del tamaño como de un coche. Y lanzarlo fue, tuvo que haber, ¿cómo fue? Le llaman los 7 minutos del terror. Pero primero fue un paracaídas, luego primero fue un paracaídas que detuvo un montón, luego unos propulsores, pero eran tan grandes los propulsores que no tenías que estar muy lejos porque si no hubiera levantado muchísima tierra y mata a todo. Entonces desde los propulsores de arriba todavía bajó como en una cadenita y ya aterrizó. Todo un problemón y fue un éxito. Tiene 9 experimentos adentro, sí, o sea, aquí adentro hay un horno y luego tiene un medidor de viento solar y tiene no sé qué. De los 9 experimentos, solo uno no funcionó. En fin, y entonces, bueno, también ahora Curiosity ha sido muy famoso porque se saca un montón de selfies. Y lo hace de verdad como para justificar, para que haya muchos clics en la página de la NASA, entonces con eso ya, a la NSF, al CONACYT estadounidense, como que logran justificar, la gente está interesada en lo que hacemos. Entonces, otro detalle, por cierto, con la película de The Martian, es que Curiosity es el primer, no sé si ven, por ejemplo, desde acá, celdas solares. Todos estos se nutren energéticamente a partir de celdas solares. Y a partir de Curiosity, es el primero que tiene aquí atrás un mini reactor nuclear. Y no es el primero, de hecho el primero fue el que se mandó a Plutón, que pasó el año pasado, o hace año y medio. El año pasado. Pero ese tardó casi 9 años en llegar a Plutón. Y ya desde ese, pues sí, está tan lejos que tener celdas solares no le va a funcionar, entonces por eso se requirió que tuviera un mini reactor. Entonces tiene aquí plutonio. Y eso sí lo utiliza Matt Damon en la película. No el de Curiosity,
pero bueno, como que todas sus naves espaciales aquí ahora ya están nutridos a partir de un mini reactor nuclear, lo cual está bien. Entonces, a los productores les pondría una palomita. Entonces, bueno, insisto, con estas cosas que parecen erosión, polo, esto por cierto es del tamaño, bueno, no importa, el que hay en Argentina, Perito Moreno. Y sobre todo, no sé si ven ahora, y esto sí es súper reciente, no tiene más de 7 meses. Curiosity logró tomar este tipo de muestras, y esto es comparado con la Tierra. No sé si ven, son como las piedritas estas que uno agarra para hacer patitos, ¿no? Como en el agua. Son rocas que están muy planas, que del único modo que logras eso es una vez más a partir de erosión. O esto de aquí, que esto es una piedra, pero se ve también como estas franjas, que una vez más lo único que genera eso es flujo de algo líquido. Entonces creemos, estamos casi seguros, que en Marte, eso cuando hace 4.500 millones de años, o hasta hace unos miles de millones de años, todavía había este tipo de ente, o sea que había agua. Y ahora recientemente, entonces este es lo que les decía, el MAVEN, este es el Mars Reconnaissance Observatory. Este está también desde hace ya más de 12 años, 10 años, orbitando, y lo que hace es observa en distintas longitudes de onda. Y lo que está súper interesante es que esto también hace menos de 6 meses, en esta regioncita de aquí, que se llama, digo, hay 1000 cráteres. Esto, por cierto, es la zona en la que están los rovers del cual les había platicado, que era el Spirit, Opportunity está como por acá, no, Opportunity está acá, Curiosity está como por acá, en fin. Y entonces, bueno, en esta parte tenemos este cráter, que desde ahí no se ve mucho, pero haciendo un análisis, entonces les digo, esto ven varias longitudes de onda, analizando en varias de estas longitudes de onda y haciendo contraste, se logran ver, igual aquí no se ve tan bien, en donde sí se ven muy bien es este tipo de estructura alargada, o aquí también, como que se ve por ahí, o acá están cayendo. Y esas estructuras, lo que entonces si haces si lo sigues a lo largo del tiempo, se ve este tipo de cosas. Aquí son 3 imágenes, entonces ese es marzo, abril, mayo, otra vez, marzo, abril, mayo. Y entonces lo que se ve es cómo estas cosas van cayendo. Por lo visto, están cuando mucho enterradas a unos 7 o 5 centímetros de profundidad, y es muy parecido a lo que pasa en las casas cuando hay un rompimiento de una tubería, ¿no? Se va haciendo humedad que va bajando. Entonces esto es la evidencia de un tipo de humedad que hay en Marte. Y lo que está súper bonito además es desaparece. O sea, cuando le llega ya mucha radiación solar, desaparece. Mientras no, va cayendo. Entonces esto fue todo una cosa. Entonces sí, de verdad hay agua líquida. El problema es, desde un principio les dije, la temperatura media en Marte era como de menos 60 grados centígrados y llega al extremo de menos 160 grados centígrados, ¿no? El agua debería estar congelada. Pero sucede lo mismo que el efecto, cuando tienen una michelada o algo así y le echan hielo y que todavía se enfría más. Entonces es el mismo efecto, o sea, logra estar líquida porque tiene un montón de sales. De hecho, son más sales que agua. Entonces es ultra tóxico. Pero bueno, se le llama percloratos. Pero bueno, entonces, al menos, pues, si hay agua líquida, pues. Tiene un montón de sales. No la tomen, tóxica. Pero bueno, hay evidencia. Entonces, si les dicen, ¿existe agua líquida en Marte? Sí. Pero es súper tóxica. En fin, pero de todos modos, entonces esto no nos serviría, porque no podemos consumirlo. Lo que sí es, o sea, podría haber un montón de extremófilos
que podrían sobrevivir felices de la vida de de estas sales. Que eso se ha visto, por ejemplo, hay un río en España que se llama Río Tinto, porque está rojo. Tiene un pH absurdamente ferroso. E increíblemente hay unas bacterias que viven ahí felices de la vida. Algo así podría sobrevivir acá. Bien, entonces, y no solo eso, entonces les decía, este es el cráter Horowitz, que está por acá, pero además de Horowitz, ya se vio esto, que ese es el que está acá, ya se vio al menos en 1, 2, 3, bueno, esto es donde sí se ha visto que van cayendo, y esto es donde los experimentos, estos rovers, los que les platiqué, vieron como que hay evidencia de muchas sales en hielo. Entonces estos son como hielo, y estos son evidencias de lo que les acabo de enseñar, como de esta humedad que hay en Marte. Pero, entonces en la película lo obtienen de otro modo. Entonces ahí simplemente, pues lo que les habíamos dicho, ¿no? La atmósfera tiene un montón de dióxido de carbono y metano, y tiene poquito oxígeno. Pero bueno, si haces la reacción química de estos, puedes obtener más dióxido de carbono y agua. El problema es, el oxígeno es súper flamable, ¿no? Entonces hay que tener un montón de cuidado con eso. Pero bueno, así, al menos en la película, así obtienen el agua, y eso está muy bien hecho. Entonces, recibes energía, tiene atmósfera muy mala, pero entonces, bueno, tendrías que construir tú un invernadero. O más bien, si vas a Marte, vas a tener energía suficiente, pero vas a tener que construir tu invernadero y vas a tener que conseguir tu agua o de combustión o llevar un montón tú en tu navecita. Y con todo esto, entonces podrías ser tan exitoso como Matt Damon. ¿Ok? Otros asuntos. Entonces, otras cosas que están muy bien hechas, o bueno, que están bien hechas en la película es, uno, el tiempo que tardas en ir de aquí a Marte. Tarda más o menos, oscila entre 7 meses hasta 2 años, ¿no? Depende de la posición en la que está la Tierra y Marte. Pero bueno, y en la película creo que manejaban algo así como, ¿cuánto fue? Manejaban 1 año y medio, una cosa así, en que ellos regresaran y fueran para allá. Entonces, bueno, está dentro del rango que sabemos, los astrofísicos. Y otra cosa que también está muy bien hecha es la nave espacial en la que van. Se parece muchísimo a la Estación Espacial Internacional. Y además generan, como esto está girando, tienen fuerza centrífuga, entonces generan ahí su gravedad, ¿cómo? Pues sí, no, gravedad sintética, o no sé cómo le llaman. Pero entonces está bien, entonces por eso caminan muy bien. Entonces estos son detalles buenos. Lo que no está bien tratado, uno, es el que les decía desde hace rato, es la gravedad. O sea, ponen a la gente caminando como nada, cuando en realidad deberían de rebotar muchísimo. O bueno, más bien, brincar mucho. Y lo que también está requete mal tratado es no sé si vieron la película, pero al principio está, no sé si son 8 o 9 astronautas, y todos se pierden dentro de una gran tormenta ahí que tienen en Marte. Insisto, la atmósfera es tan tenue, 100 veces más tenue, que aunque te llegara una cosa así enorme, ¡pup!, apenas rozaría tu cachete y lo detienes tú sin ningún problema. El problema es, bueno, pues no tendrían película, ¿no? No se perdería nadie. Entonces, bueno, y esto lo saben. Esto desde un principio dijeron, bueno, está bien, lo que no está bien tratado es la tormenta de arena, pero es que si no, pues no tenemos negocio. Entonces, bueno, esto es lo que todo el mundo decía, pero a mí, lo que más me preocuparía es, digamos, si tenemos que tener cuidado con la radiación ultravioleta que nos llega del Sol, lo peor es toda la otra radiación todavía más energética. El Sol nos manda, entonces habíamos visto electrones y protones,
pero nos manda luz, y luz de todos los rangos energéticos. No solo el visible, que estamos nosotros, sino además manda ultravioleta, que es un poquito más energético, entonces dicen, cuídate porque te puede generar ahí manchitas o incluso cáncer, pero también manda rayos X y también manda rayos gamma. Tenemos la suerte que todos estos son deflectados gracias al campo magnético de la Tierra. Entonces, si no tuviéramos campo magnético, no hay nada que evite que incluso los rayos X y los rayos gamma nos llegaran, y entonces estaríamos fritos. Marte no tiene campo magnético. Entonces, lo más preocupante, de hecho, no solo en Marte, sino incluso en la Estación Espacial Internacional o cualquier viaje a largo plazo, es que no tienes nada que te protege de los rayos cósmicos. Todos llegan y ¡pum!, te atraviesan. Ahorita no, estamos a salvo, ¿no? El campo magnético funciona como escudo en la Tierra, pero aquí no. Entonces aquí, no sé, después de un par de años, 5, algún cáncer, algún tumor les va a salir. Entonces esto es lo que al menos yo, no sé, dicen que un traje que tenga un propio campo magnético, no. Eso sería de verdad lo más costoso. Al menos si a mí me dijeran, oye Diego, ¿qué es lo que más te preocupa? Evitar cáncer. Entonces, el efecto de estar a gravedad cero o a gravedad súper baja es tremendo. No solo genera eso, además de mareos y desorientación, la presión arterial, te atrofia los músculos. Además, esto es lo que a mí me impresionó. Entiendo los músculos, pues porque haces mucha menos fuerza, ¿no? No está la gravedad que está haciendo así, que te forza a levantarte y no sé qué. Pero incluso el cuerpo entiende, como no estás haciendo este movimiento, tus huesos se hacen más delgaditos. Entonces, a todos los astronautas que van a la Estación Espacial Internacional, cuando regresan a la Tierra, están como 4 meses, pero con 0 actividad física, porque de verdad se pueden tronar, romper los huesos muy fácilmente. Es adelgazamiento de huesos. Incluso parece que hasta la visión, y ahora de plano incluso hasta la cantidad de células, la tasa de formación de células rojas también disminuye. Gravedad cero es un problemón. Entonces, bueno, obvio no trataron nada de esto, porque ni siquiera estamos seguros. Entonces, para esto, hicieron esta misión, le llamaban la misión de 1 año, que acaban de regresar hace 2 o 3 semanas. ¿No? Era Scott Kelly, estadounidense, y Mikhail Korniyenko. Y también la otra cosa súper interesante es, al menos los norteamericanos, resulta que él es hermano gemelo. Y a su gemelo, entonces Scott Kelly, tiene ahí a su hermano Mark. Mark hizo exactamente las mismas actividades que hacía su hermano en la NASA, ¿no? Tienen ahí entonces como una copia de la estación espacial, entonces si él estaba saliendo a hacer una caminata, hacía lo mismo, dormían lo mismo, comían lo mismo, no sé qué. Y entonces ahora ya están checando la diferencia entre estos dos. Entonces supongo que el estudio saldrá en los próximos meses o años, qué sé yo. Entonces estén ahí pendientes, súper interesante. Y bueno, termino entonces con Mars One, insisto. Entonces no solo tienen todos estos problemas, sino además, mienten. En su página decía, ha habido más de 200,000, si eran 200,000 solicitudes de gente alrededor de toda la Tierra. Resulta que no eran 200,000, sino 2,700. Y bueno, por supuesto, todas las televisiones abandonaron su financiamiento. El presupuesto que habían dicho estos cuates necesitaban 6 billones, 6,000 millones de dólares. Llegaron apenas a 760,000, 10 veces menos de lo que necesitaban. Están fritos. Y luego además resultaba que cada solicitante generaba más puntos mientras más compraras. Entonces era como una onda ahí piramidal. O sea, te metías y para que vayas subiendo en la escalera tenías que consumir productos de esta misma gente. Al grado, fíjense, y entonces incluso ahí tenían, qué sé yo, en 2013
eran uy, 2013 que eran las solicitudes. 2016 iban a estar lanzando, o sea, este año iban a estar lanzando la comida para que cuando llegaran los astronautas estuviera ahí. El primer lanzamiento de humanos era 2018, luego más comida, luego otro más gente, qué sé yo. No pasaron de aquí. Y no solo eso, ahora de verdad la página, entonces ahora puedes comprar camisetas, sudaderas, tazas, monedas, ya no sé ni qué tanto, USBs. Entonces insisto, ojo, al menos a mucha gente le pasó lo mismo que hace 40 años, en el 76, cuando vimos la cara de los marcianos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un fraude. Y entonces, si pensamos en marcianos, entonces los únicos marcianos, al menos que sabemos el día de hoy, todos son digitales. ¿Ok? Y luego, si lograras irte a Marte y quisieras tener compañía, vas a tener compañía entonces de estos, que este se lanzó, de hecho este lo lanzó Sagan en 70 y tantos. Entonces este es el que vimos, este es el Pathfinder, que también le llaman el Sojourner, Spirit, Opportunity, Phoenix, Curiosity y por último, el nuevo marciano. Entonces, bueno, muchas gracias. No está fácil. Cada misión, por cierto, son algo así como $600 millones cada una de estas. Es un dineral. Hay tiempo para un par de preguntas. ¿Alguien gusta hacer una? Buenas tardes. Hola. Oye, entonces a mí no me queda claro si han encontrado agua, o sea, no hay un sensor que hayan incorporado estas naves y que haya hecho la confirmación de la presencia de la molécula o… Molécula sí, pero está congelada. Ah, ya, pero entonces sí está confirmado que, o sea, sí detectaron agua en la superficie. Sí, hay hielo. Ah, ok. Gracias. Hielo hay. Otro detalle, por cierto, es, entonces, digamos, ahora hay varias misiones que están buscando vida extraterrestre, no solo en la Tierra. O sea, bueno, en la Tierra este es el caso de Marte. Además de Marte, si yo tuviera que apostar dónde hubiera vida marciana, no es necesariamente en Marte, sino hay una de las lunas de Júpiter que se llama Europa, que es más o menos del tamaño de nuestra luna, pero resulta que tiene 5 kilómetros de grosor de hielo. Y creemos que abajo de esos 5 kilómetros de hielo es pura agua. No estamos seguros, de hecho es súper bonito, si buscan la imagen Europa, Luna, se ven así como si tuvieras un hielo y lo haces así, como que le das tensión por todas partes, y esa tensión es debida porque está girando alrededor de Júpiter. Entonces de repente lo jala por acá y cuando ya está acá lo jala a otra parte y todo eso está haciendo un montón de tensión superficial. Y entonces se ven como esas estrías. Y de ser cierto, entonces, o sea, eso lo digo porque en el Polo Norte, en un lago ahí congelado que se llama Lago Vostok, estaban estaban los rusos escarbando, buscando petróleo, y ellos encontraron a 3 kilómetros de hielo de profundidad, de hecho 3,5, encontraron debajo de puro hielo, parecido a Europa, la Luna, descubrieron unas bacterias viviendo felices, estas extremófilas. Y entonces algo como eso podría sobrevivir en Europa, en esta luna. Claro, va a ser un problemón. Tendrías que llevar un montón de equipo para que lograra atravesar 5 kilómetros. Entonces no sabemos. Y eso, por cierto, entonces además cambia con todo lo que platiqué. Está fuera de la zona habitable, no cumple esto, o sea, no recibe ni la radiación, ni está en la zona habitable, pero es porque no es vida como nosotros, qué sé yo, así, bípedos o qué sé yo, o sea, 3 piernas, qué sé yo, pero basados en carbono, hidrógeno, oxígeno.
Pero estas otras misiones que están buscando fuera del sistema solar, sí se basan en estas tres cosas. Se basan en buscar primero una estrella que sea parecida al Sol, en que hay un planeta parecido a la Tierra, en que ese planeta esté en la zona habitable. Y ahora lo que están haciendo es buscando justo si existe moléculas de agua. Pero es que es un problemón porque los planetitas son chiquititos. Buenas tardes. Hola. Disculpa, ¿no hay un proyecto o no han intentado llevar vida a Marte? Por ejemplo, bacterias, para ver si sobreviven. Qué bueno que lo dices. Ajá. O sea, ahora, por ejemplo, con esta agua líquida que se descubrió, que es como la humedad que cae, el rover Curiosity no está a la vuelta, pero podría llegar en un par de meses. O sea, porque toda esta información se está sacando a partir del satélite que está orbitando arriba. Pero, qué sé yo, está como a 150 kilómetros el rover y podría ir y llegar cerca. O sea, el Curiosity tiene pala, puede meter eso en el horno y ver si de verdad hay moléculas orgánicas y agua. El problema es que es más probable que en todos estos rovers haya bacterias, pero que vienen de nosotros, o sea, que vienen desde la Tierra. Entonces no queremos contaminar. Entonces por eso Curiosity no puede ir ahí, porque es más probable que nosotros lo contaminemos a que ellos nos contaminen. O sea, nosotros somos los marcianos allá. Entonces es como ilegal eso, llevar vida de aquí a allá. No es ilegal, de hecho, o sea, bueno, en teoría se cuida muchísimo, pero Porque, por ejemplo, si llegaran a examinar lo que está dentro de ahí y encontrar una similitud con las bacterias que existen en la Tierra y sobreviven como en el Mar Muerto, donde dijiste, sí. y las llevaran allá y ver cómo evolucionan en un entorno, si pueden sobrevivir o más adelante pudiesen haber la probabilidad de que miles de años después evolucionaran. Pues todavía no están llevando extremófilos. Lo que están haciendo es analizando cómo los extremófilos de aquí sobreviven en lugares parecidos en la Tierra con Marte. En el desierto de Chile, en Atacama. Hay unas piedras, o sea, del desierto de Atacama es la zona de la Tierra que menos agua pluvial hay en todo el año. Y ahí también hay unas piedras, como las que vimos al principio, y tiene mucho fierro esas piedras. Partes la piedra y también hay unos extremófilos ahí felices. Entonces, lo que están haciendo es analizando en específico cómo ese ecosistema, suponiendo que algo así podría haber en Marte. Pero todavía no llevamos estos extremófilos que hay en Atacama a Marte. De hecho, de verdad es que estamos teniendo un montón de cuidado, no queremos modificar nada. Si Curiosity lograra de algún modo, qué sé yo, como encenderse a sí mismo y entonces así deshacerse de todas las bacterias, entonces sí podría ir a analizar ese lugar. Pero no, tenemos que tener mucho cuidado. O sea, no queremos contaminar ningún lugar fuera de la Tierra, solo en lo nuestro. Buenas tardes. También existe una sucesión de estaciones como en la Tierra, en Marte, digamos primavera, verano, ¿algún equivalente? Pues sí. O sea, digo, no lo había pensado, sí. Porque, o sea, las estaciones en la Tierra se debe a que estamos con un ángulo y que estamos rotando. Entonces sí, rota igual y también tiene un pequeño ángulo de inclinación. Sí. Gracias. De nada. Bueno, agradecemos al doctor Diego por esta entrevista que nos dio al final de la plática. Ya no tenemos mucho tiempo. Quiero decirles que ahorita a la salida va a estar una compañera de Nibiru, Ivette, para que los lleve al auditorio del Instituto de Astronomía, donde va a estar la película. Le hacemos entrega del reconocimiento y del presente que le damos por parte de Nibiru. Muchas gracias. Gracias, doctor.
Gracias. Los que se quedaron a las 2 pláticas, por favor, ahorita en la mesa de registro, si dicen quiénes son para checarlos en la lista y darles su presente. Los que traen playera naranja, ahorita en la fiesta les damos también su